Para hablar de esto tenemos que ir al periodo posrevolucionario, donde México ya era un país estable y organizado, y que gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México, como nunca antes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que la economía mexicana se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas, como un país industrializado, de ahí que se llame como el milagro mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con casi 3 décadas de crecimiento en promedio del 7%. Unos momentos después, Se calcula que del 2005 al 2015 el crecimiento de México solo ha sido del 2% en promedio. El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros. Para ello menciona a cambio de beneficios se aseguran que el precio de los productos fuera del único modo que siempre hubiera ganancias y en caso de que quebrara el gobierno invertiría para salvarlas. Así es, gente rica y cercana al poder podría hacer negocios sin ningún miedo. En 1946, Manuel Ávila Camacho asignó a los obreros un buen salario a la vez que seguridad social, además de muchos recursos para los líderes sindicales. Esto a cambio de garantizar el orden laboral y sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el Estado el que financiaba las riquezas de las empresas y los obreros en vez del propio poder de las ganancias de la economía. Para los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos, aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, porque los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a ciudades a buscar trabajos como obreros en las fábricas. En ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida al comercio internacional para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Para 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse. Sí, porque en ese momento era el presidente el que decidía el precio del dólar a su conveniencia, y no como ahora que es el Banco de México el que establece el valor con relación a la economía mundial. Ese episodio de devaluación pasó del 24 de abril de 1954 a un sábado de gloria de Semana Santa que inició el periodo conocido como el desarrollo estabilizador. A pesar de las dificultades, la industrialización en México continuaba y también la participación de la población. Incluso en 1953, por primera vez, se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción, que desde ese entonces ya eran altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para el final del sexenio de Ruiz Cortines, la economía de México se había estabilizado, pero era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para el periodo de 1958, con López Mateos, la dinámica económica de México seguía siendo de apoyo financiero a las empresas mexicanas y a las extranjeras a la vez, que construían carreteras, puertos y conectividad eléctrica, así como un constante adeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz, la situación económica y social era complicada. La percepción de la población era de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política. Además, el dinero de cada año rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968, la percepción de la corrupción era cada vez mayor. La represión del Estado era constante y la escasez de alimentos gracias al descuido y abandono del campo ocasionado por las políticas de las últimas décadas se hacía notar a partir del año del estallido social. Era inminente y la imagen de México como un lugar próspero y rico solo era percibida por los empresarios y el gobierno extranjero que mantenía un lugar de privilegio. La situación era insostenible. La deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica. El dólar se fue a las nubes y comenzaron a surgir guerrillas. Empeoró la pobreza y de ahí en adelante se acabó todo el milagro mexicano, porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Y todo eso fue el periodo conocido como el milagro mexicano,
un momento de abundancia que era administrado por el gobierno, pero no logró construir una economía sólida para el país, ni para todos, y que gracias a la corrupción y el autoritarismo fomentaron desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional.